Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta noche con Javier Cabreja. Javier Cabreja es el coordinador de comunicación del Poder Judicial de la República Dominicana. Abinader Fortunato y un servidor le damos la bienvenida. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Gregory. Buenas noches, Abinader. Un placer poder acompañarles la noche de hoy y compartir con el público que cada noche le sigue. Javier, hay en tu faceta de comunicador, de hombre de la comunicación, porque por ahí es que se me ocurre y me atrevo a enfocarte, este nuevo aspecto, trabajar en el área del Poder Judicial, un área tan importante en cualquier estamento de cualquier país. Estas funciones de vocero de comunicación, coordinador de comunicación, me resultan un poco novedosas. ¿Es esto una creación o es un cargo que estaba ya habilitado y que la población, nosotros no lo sabíamos? Mira, ciertamente como señalas, Gregory, yo he estado participando en el ámbito de la comunicación pública desde distintos espacios, tanto a nivel de televisión como a nivel de prensa escrita, sobre todo elaborando artículos de opinión y otras experiencias. Y bueno, conoce y sabes de mi trayectoria también en distintas instituciones de la sociedad civil del país que me llevaron a asumir un rol en materia de comunicación. Y por primera vez asumo este rol en una institución pública y como tú señalas, no cualquier institución pública, estamos hablando de uno de los poderes del Estado, nada más y nada menos que el Poder Judicial, que tiene una importancia vital para la democracia en nuestro país y en cualquier país del mundo, para consolidar y garantizar el Estado de Derecho, para dar servicio a la ciudadanía, para que las leyes y la Constitución en términos generales se apliquen en la República Dominicana. Y frente a esto es importante la labor de comunicación o de vocería que se puede hacer de una institución como esta. ¿Por qué? Porque ciertamente en la República Dominicana la ciudadanía conoce mucho el poder ejecutivo y lo que hace el presidente, cuáles son las funciones, se conoce mucho la labor y el rol que tienen los ayuntamientos, o que tiene el propio Congreso Nacional, porque la ciudadanía en estos procesos que se dan de elecciones se somete a las ofertas que hacen los candidatos a estos distintos poderes del Estado que se escogen mediante el voto popular, y esto lleva a que la gente, conozca esto. Ahora, este tercer poder del Estado tiene una modalidad distinta de integrarse, que no es el voto popular, mediante por ejemplo, la elección de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo Nacional de la Magistratura, o los jueces que hacen carrera y van asumiendo responsabilidad en función de esa carrera. Y la ciudadanía no necesariamente conoce el rol que tiene el Poder Judicial, cuáles son las funciones que desempeña este importante poder del Estado. Es más, la gente ni siquiera quiere tener una relación con la justicia, porque cuando le hablan de que tiene que acudir a la justicia, la gente de una vez entiende que es para mal. Y es así, nadie quiere tener como nada que ver con la justicia Pasa en algo nuestro país. similar en algunas ocasiones con la medicina y los ¿Qué médicos. pasa con la medicina? Nadie quiere ir a un hospital, por ejemplo. En este caso nadie quiere ir a un tribunal. Entonces se comprende. Y obviamente ese desconocimiento lleva al hecho de que haya al mismo tiempo cierta desconfianza en la institución Poder Judicial como tal. Y lo que se ha decidido es fortalecer el área de comunicación del Poder Judicial en la República Dominicana. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales en términos generales, para que el ciudadano llano comprenda. Y
que desde este rol se pueda informar sobre todas las cosas que se están haciendo desde el Poder Judicial en la República Dominicana. Ciertamente es de reciente creación esta área de comunicación, de Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos, de vocería del Poder Judicial, y la idea es que la podamos consolidar de manera, porque es uno de los intereses que tienen los miembros del Consejo del Poder Judicial en el país, de que haya una relación mucho más cercana entre la ciudadanía, los dominicanos y las dominicanas, con la justicia, con el Poder Judicial y los servicios que ésta ofrece. Entonces, esas funciones que hoy ostentas en ese importante renglón de los poderes del Estado, ¿es coordinada internamente con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo del Poder Judicial? Mira, ¿o ambos a dos? Sí, cuando hablamos del Poder Judicial, precisamente nos estamos refiriendo al Consejo del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, a todas las instancias, todos los tribunales que funcionan en el sistema de justicia de la República Dominicana. Pero hay una coordinación inmediata, directa. Claro, que es con el Consejo del Poder Judicial, porque es importante que se sepa también, el Consejo del Poder Judicial, según la Constitución de la República Dominicana, es el órgano de gobierno del Poder Judicial, es quien tiene a cargo la responsabilidad en términos administrativos. Y todas las decisiones y la operación en el día a día en la administración de este poder del Estado está bajo la responsabilidad del Consejo del Poder Judicial. Presidido por el presidente de la Suprema Corte. Exactamente, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en este caso es el magistrado Luis Henry Molina. Es importante porque hay mucha confusión, se genera mucha confusión y alguna gente dice, bueno, pero el Consejo del Poder Judicial lo nombra el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el presidente del Poder Judicial, y recientemente se ha hablado en campañas que intentan afectar la imagen del presidente para decir que el presidente designa a los miembros del Consejo del Poder Judicial para que tomen decisiones en función de lo que él cree. No es así. Entonces, eso es una muestra del desconocimiento que le explicaba, y te estoy hablando, Gregory y Abinader, de gente que están en los medios de comunicación y hacen opinión pública y te hablan así de que de esta es la manera en que se integra el Consejo del Poder Judicial. No. Hay un nuevo Poder Judicial escogido recientemente. Hay un nuevo Consejo del Poder Judicial. La Constitución lo que establece es, primero, cómo se compone el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial lo integra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a su vez presidente del Consejo del Poder Judicial, y un juez, serían 4 jueces más, un juez por cada uno de los niveles del sistema de justicia en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, la más alta corte, que es la Suprema Corte de Justicia, un juez de corte de apelación, que es el otro nivel, un juez de primera instancia y un juez de paz. Esos son los que integran junto al presidente el Consejo del Poder Judicial. Ahora, ¿quiénes deciden a esos jueces? ¿Quiénes deciden qué jueces van al Consejo del Poder Judicial? Pues mira, eso se hace mediante un proceso de elección, de votos internos entre todos los jueces del país. Es decir, todos los jueces de paz escogen mediante unas elecciones. Nosotros tuvimos elecciones recientemente y fueron allá a votar por el juez de paz que quieren que los represente. Asimismo, el juez de primera instancia y el juez de corte. Y estos jueces duran 5 años en su cargo y actúan cada uno de ellos con absoluta independencia. Y las decisiones se toman, todas las decisiones administrativas, en base a la mayoría de los que integran el Consejo del Poder Judicial. Es muy interesante que tú relates esto, y pienso que si no es la primera vez, es una de las pocas veces que se conoce públicamente el mecanismo de escoger los miembros del Poder Judicial. En torno a eso, para postularme yo, que soy juez en Santiago, del Tribunal de Primera Instancia, por ejemplo, ¿cómo lo hago? ¿Presento mi candidatura, envío un email, hago un afiche? ¿Cuál es el mecanismo de campaña que se utiliza? Tú sabes que fue un ejercicio democrático interesante que se hizo en el Poder Judicial para
para escoger a los miembros del Consejo del Poder Judicial recientemente ahora. Y lo que se hace es que se crea una comisión electoral que está presidida por un juez de la Suprema Corte de Justicia. En esta ocasión le correspondió al magistrado Herrera Carbucia presidir esa comisión electoral, la integran otros jueces y como secretario de la comisión está el director general de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y esta comisión electoral abre un espacio para que los jueces que están y juezas que están interesados en inscribirse como candidatos y que reúnan los criterios y las condiciones que establece el reglamento electoral, pues lo puedan hacer. Se inscriben su candidatura durante un tiempo, un periodo, pueden informar a los jueces de su nivel qué proyectos tienen, qué programa van a estar desarrollando desde el Consejo del Poder Judicial e incluso en esta ocasión usaron las redes sociales para hablar sobre los programas que iban a estar desarrollando y se hizo un proceso electoral que duró desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y fue transmitido en vivo desde el momento mismo en que inició la votación hasta el conteo para que la ciudadanía pueda ser testigo de los resultados de este proceso. ¿Resultó sin ningún tipo de inconvenientes? Sin ningún tipo de inconvenientes, se escogieron a los actuales miembros del Consejo del Poder Judicial que ya están integrados, realizando la labor que le corresponde hacer y lo que se espera es que estos nuevos jueces, junto con el presidente del Consejo del Poder Judicial, impulsen o sigan impulsando, le sigan dando continuidad a otro tema que es muy interesante dentro de la justicia dominicana y es un profundo proceso de transformación judicial que se está viviendo en el país y que prácticamente no nos estamos dando cuenta, pero es una transformación importante la que se está experimentando en la justicia dominicana. Javier, desde el año pasado, propiamente circunstancial o de manera coincidencial, se ha expresado después que se instaló el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, sectores, algunos litorales de la comunidad política, estuvo zarandeando, atacando la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en su contexto, como tratando más o menos de entender algunas cosas o vincular el tema político al tema del Poder Judicial, por lo que ha sido el proceso de selección anteriormente y todo eso, como un elemento de preocupación. ¿Cómo ha podido vadear el Poder Judicial ese bombardeo permanente que cuestiona el liderazgo del Poder Judicial y que cuestiona incluso hasta sus propias decisiones? Sí, mira, ciertamente, yo creo que una de las cosas que debemos reconocer en la República Dominicana es que tenemos un Poder Judicial que lamentablemente no goza de la confianza y de la credibilidad que debería gozar o tener una institución del Estado tan relevante como lo es el Poder Judicial, ¿no? Como le decía al principio, para la democracia misma y para el sistema político que nosotros estamos viviendo. ¿Y a qué viene? ¿De dónde viene esta desconfianza? Esencialmente dos factores que uno puede decir, bueno, han incidido en el sistema de justicia de la República Dominicana y hay que reconocerlo, o tres, diría yo. Uno tiene que ver con el tema del acceso a la justicia. Efectivamente, hemos tenido tradicional e históricamente una justicia donde los más pobres y los sectores más vulnerables no tienen un acceso fácil. Y ha sido una justicia que ha privilegiado a sectores que tienen determinado tipo de poder, ya sea económico, ya sea político. Ha sido una práctica que se ha puesto en evidencia y que, aunque la mayoría de los jueces
cuando imparten justicia no operan beneficiando a un sector particular, pero que 1, 2 o 3 jueces lo hagan, como ha pasado en el país, pues eso genera desconfianza y pérdida de credibilidad en la institución. Y claro está, hay formas de operar del sistema judicial en la República Dominicana que hacen difícil el acceso a los sectores más vulnerables. Entonces, son de las cosas que tienen que ser transformadas. Esa es una. Otra tiene que ver con escándalos que ha habido dentro de la justicia dominicana y todos conocemos de escándalos vuelvo a jueces. Son los menos, porque una de las cosas es que aquí muchas veces tendemos a generalizar y a decir que la justicia es de tal forma, cuando lo que ha pasado es que 1, 2 o 3 jueces han actuado de forma no adecuada y violentando todas las disposiciones legales. Pero ha habido escándalos y hemos sido testigos de esos escándalos relacionados con jueces que favorecen a determinados grupos o que han sido beneficiados para fallar en determinada dirección. Ha habido escándalos de esa naturaleza y esos escándalos entonces repercuten en la credibilidad de la justicia, cosa que hay que transformar. Y lo tercero tiene que ver con la forma en que se designan los jueces. Aquí desde hace décadas, yo creo que desde la reforma, recuerdan aquella reforma de 1994, después de la crisis política, y de la elección de la primera Suprema Corte de Justicia en 1997 y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, se ha venido insistiendo en la necesidad de que se escojan, que se respete la carrera judicial, que se escojan jueces independientes, etcétera, etcétera. Y parte del debate, por ejemplo, en la última integración de la actual Suprema Corte de Justicia tuvo que ver con la designación del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, que todos sabemos y conocemos, viene de una participación política en uno de los partidos políticos del país, el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora hay dos cosas que es importante que quede claro. En primer lugar, o tres que en ese sentido a mí me parece importante destacar. El presidente Luis Henry Molina, antes de su elección, renunció del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, está convencido de que el cargo más importante que tiene para desempeñar en el país es precisamente el cargo que está desempeñando ahora como presidente de la Suprema Corte de Justicia y que por lo tanto su única lealtad es a las leyes, es a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Y así ha actuado en el año y medio que tiene como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y también se ha querido señalar, se ha querido decir que no tiene las condiciones y la preparación necesaria para asumir ese cargo. Estamos hablando de una persona que fue el director de la Escuela Nacional de la Judicatura durante 10 años, no, más 11 o 12 años, desde el principio del 2000, desde el año 2000, y la Escuela Nacional de la Judicatura, que es la que forma a los jueces en nuestro país y aspirantes a jueces, fue la escuela con mayor prestigio o una de las que tuvo mayor prestigio y tiene aún hoy en toda Iberoamérica. Es decir, frente a esas críticas y cuestionamientos, lo que se está haciendo es actuando precisamente en la dirección que haga y que implique que la justicia dominicana sea una justicia independiente por las decisiones que se toman ahí, las instancias, por ejemplo, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia no tomó una decisión él de manera particular, rompiendo con una tradición que había desde siempre, históricamente, sino que son los órganos colegiados de toma de decisiones los que toman las principales decisiones ahí, ya sea el Consejo del Poder Judicial en términos administrativos o la Suprema Corte de Justicia en términos jurisdiccionales. ¿Y qué elemento de preocupación tiene el Poder Judicial o la propia Suprema con un cuadro de tanto descreimiento y de tanta preocupación por el tema judicial, por la propia opinión tuya en el sentido
del descreimiento y la desconfianza. Sí, bueno, Sobre las actuaciones del sistema Sí. judicial y a qué sectores más vulnerables perjudica y eso. Sí, mira, ese es un tema, por un lado está el tema de cómo generar confianza a nivel de este poder del Estado. Y la confianza, y los jueces están convencidos de eso, se gana sobre la base de el trabajo y de las acciones que este poder está desarrollando. El Poder Judicial en la República Dominicana desde el año 2019, finales del 2019, estableció y elaboró un plan estratégico para 5 años, Visión Justicia 2024. Esto a raíz del ascenso a jueces de la remoción que hubo en ese momento. Exactamente, de la integración de los jueces a la Suprema Corte de Justicia, entre ellos el presidente Luis Henry Molina y otros jueces que entraron a la Fueron Suprema 9 Corte. en total, tengo entendido. Que entraron, Correcto. sí, en aquella ocasión. Entonces, se elaboró este plan estratégico. Este plan estratégico tiene 3 ejes estratégicos que son importantes y en torno a los cuales se va a trabajar o se está trabajando, y son los ejes que entendemos que en definitiva va a mejorar el servicio judicial en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos ejes? Una justicia para todos y para todas, es decir, todo el tema que tiene que ver con el acceso a la justicia. Esto que hemos estado hablando, cómo generar condiciones para que todos aquellos que quieran o necesiten de un servicio de la justicia puedan tenerlo con la dignidad de vida. Y por eso hay iniciativas relacionadas con, por ejemplo, se aprobó una política de trato digno ahora, todo el tema de crear condiciones para que ciudadanos que no puedan, por algún tipo de discapacidad, tener acceso, pues mejorarle las condiciones a estas personas. Es decir, hay una serie de programas y de iniciativas relacionadas con el acceso a la justicia. Por otro lado, como segundo eje estratégico, está el tema una justicia oportuna y eficiente. Y aquí la pandemia, por ejemplo, que comenzó y que en el país llega a partir de marzo del año pasado, paralizó prácticamente todas las instituciones de la República Dominicana. Y la justicia no se escapa a eso, el sistema judicial no se escapa a eso. Pero eso fue a su vez y se vio como una oportunidad para hacer reformas y cambios en la justicia dominicana. Y por ejemplo, en estos momentos se está haciendo uso de la tecnología de la información y la comunicación para hacer de la justicia dominicana una justicia más eficiente. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el hecho de que una vez llega la pandemia, que casi todas las instituciones, entre ellas la justicia, tiene que cerrar, al poco tiempo, aquí en el Poder Judicial de la República Dominicana, se generó la posibilidad de que la gente pueda teletrabajar, y hay una política definida de teletrabajo desde el Poder Judicial. Más de 2.000 servidores judiciales de los 7.000 que existen en estos momentos están teletrabajando. O está el tema de la firma electrónica. Es decir, nosotros tenemos más de 2.000 personas y sobre todo todos los jueces que usan firma electrónica, y eso permite entonces que muchos de los expedientes que duraban meses o semanas para poderlo firmar, porque tenía que pasar por varios lugares, pues se pueda firmar en horas, que la gente pueda a través del portal Servicio Judicial de la República Dominicana solicitar servicios. O tenemos audiencias virtuales. Eso no era inconcebible aquí hace unos meses, pero aquí, por ejemplo, el 81% de todas las audiencias que se están celebrando en la República Dominicana son virtuales. Pero eso le ha traído a ustedes en el Poder Judicial mucho sonido, muchos inconvenientes. Sobre todo, licenciado Cabreja,
en el área de las partes que tienen que ver con lo penal. Sí. Sobre todo lo penal. Yo he tenido Sí. conversaciones con abogados penalistas y están muy incómodos con esa situación. Tengo entendido que el Tribunal Constitucional tuvo que referirse a ese aspecto para volver a audiencias presenciales. No, es que no se ha dejado. Las audiencias presenciales no es cierto que se han dejado de hacer. Pero usted nos menciona 85% No, de las audiencias. El 81%. Mira qué pasa. Bueno, 81, casi todas. Mira qué pasa. Es un sistema híbrido, en primer lugar. Híbrido en el sentido de que tiene los dos mecanismos. Las dos modalidades. Las dos modalidades. Segundo, es opcional. Si una de las partes no está de acuerdo con que la audiencia se haga virtual, se hace presencial. Es decir, si una de las partes no está de acuerdo, la audiencia se hace presencial. Y yo te digo, el 81% de las audiencias son virtuales porque así las partes lo han decidido. No ha sido Y si una el juez imposición. determina que en su juzgado no va a haber presencialidad. No puede, ni pasa tampoco. Pero entonces el colegio de No puede ni pasa, El- porque lo que pasa es lo que decidan las partes. Si una de las partes dice, no, mi audiencia tiene que ser presencial, pues la hace. Pero ¿por qué yo te digo el 81% es virtual? Bueno, porque muchos de los abogados... Pero perdón, Cabreja. Sí, antes de que venga la pregunta, para cerrar la idea, Sí. te la piden virtual porque tiene las ventajas de que tú puedes estar en Santiago, por ejemplo, y nos pasa con muchos abogados aquí en Santo Domingo, que tienen audiencia a las 9 de la mañana aquí en Santo Domingo, pero tienen otra en Montecristi o tienen otra en Elías Piña y pueden hacer su audiencia allá también en Elías Piña. Es decir, no hay contrario a lo que se ha querido hacer ver públicamente, no hay una imposición. Tiene fallos, tiene limitaciones y tiene defectos. Y en ese proceso, por ejemplo, de consulta con abogados estamos para ver cómo mejora todo este tema. No hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo de que no hayan audiencia virtual. Eso es falso también. La decisión que hubo en aquella oportunidad, creo que fue en septiembre del pasado año, tuvo que ver con que la Secretaría de los Tribunales funcionaran. Eso se acató, eso se decidió y se está haciendo así el 100%. Entonces, lo que tenemos es como esta especie de sistema híbrido que funciona con los dos modelos. Bien, mire, tenemos ambos más cuestionamientos. Más temas, ¿verdad? Más temas, así que vamos a hacerlo luego de una pausa comercial para continuar conversando con Javier Cabreja, quien es el coordinador de comunicación de la Suprema Corte de Justicia y de todo el Poder Judicial de la República Dominicana. Venimos en breve. Bien, estamos tratando un tema apasionante con usted, licenciado Javier Cabreja, sobre lo que es el Poder Judicial en la República Dominicana. Usted mencionaba tres factores importantes que son los que, donde se fomenta, donde se incuban básicamente las objeciones y críticas al área judicial dominicana. Yo quisiera decirle si podemos agregarle ahí la gran cantidad de presos preventivos que hay en la República Dominicana, que entonces nos regala una mora judicial terrible. Sí, ahí hay dos temas importantes que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha referido, esencialmente al tema de la mora judicial, que es uno de los grandes retos y los desafíos que el sistema de justicia en la República Dominicana tiene. Y cuando existe esa mora judicial, pues estamos condenando y sometiendo a mucha gente, a muchos ciudadanos y ciudadanas a pasar por una situación por la que no debería estar pasando. Y hay planes dirigidos a reducir la mora judicial. En la Suprema Corte de Justicia se ha avanzado significativamente en este tema
Y la idea, por ejemplo, es que podamos seguir avanzando de manera que no tengamos en la República Dominicana una situación como esta. Otro es el tema de los presos preventivos, que no es necesariamente una responsabilidad única del Poder Judicial, léase Poder Judicial diferenciado de lo que es Ministerio Público, por ejemplo. Que el Ministerio Público es que tiene la responsabilidad en términos generales del sistema carcelario en la República Dominicana. Frente a esto, lo que se hace necesario es que haya una más estrecha y mayor coordinación entre la judicatura y el Ministerio Público, de forma tal que no tengamos una población de presos preventivos tan alta como la que tenemos en estos momentos. Perdón, en estos momentos, pero durante toda la vida prácticamente. Y ha sido así históricamente también. Y eso, bueno, una de las cosas que estamos tratando de promover es una mesa interinstitucional en la que no solo esté el Poder Judicial, el Ministerio Público, sino que esté la defensa pública también, de forma tal que uno de los temas que se puedan atender sea precisamente el tema de presos preventivos, porque esta es una violación a los derechos humanos, sobre todo la cantidad de presos preventivos o el hacinamiento que existen en algunos centros penitenciarios en el país, que obviamente es una violación y es un sinsentido que tiene que ser transformado, que tiene que cambiar. Y las distintas instituciones tenemos que poner de nuestra parte, tanto desde la justicia como desde el Ministerio Público, la defensa pública, que aquí tiene un rol importante también, y la propia Policía Nacional. La justicia, sí. La justicia es para los pobres en República Dominicana. Esto era parte de lo que yo decía de lo que pasa en la República Dominicana, que necesariamente tiene que ser transformado. Es una justicia de muy difícil acceso para sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad, y una de esas condiciones de vulnerabilidad es precisamente la pobreza. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado planteando es la necesidad de que haya una justicia mucho más ágil, una justicia que sea gratuita. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana tenemos tasas judiciales, que son una cantidad de impuestos que se pagan y de sellos que se pagan, que no tienen ningún sentido, que lo que ingresa al Estado por esos conceptos es mínimo con relación a todo el esfuerzo que hay que hacer, y una de las propuestas que hemos estado planteando es la necesidad de que haya una reforma que elimine todo ese tipo de ¿Quién determina tasa eso? judicial. Eso tiene que ser el Congreso Nacional, es decir, tiene que ir a una reforma en el Congreso Nacional de forma tal que esto se pueda cambiar. Como muchas otras cosas que tienen que cambiar. Precisamente una de las iniciativas que se está llevando a cabo dentro del Poder Judicial, lo determinó la Suprema Corte de Justicia, es crear una comisión que está integrada por miembros de la Suprema Corte de Justicia para, conjuntamente con el Congreso y con el Poder Ejecutivo, definir una agenda legislativa judicial priorizada. Es decir, cuáles son las reformas que hay que hacer en la justicia dominicana para que tengamos una justicia dominicana mucho más eficiente y de mucho más fácil acceso para estos distintos sectores en el país. Hay temas que tienen que ver con la dispersión de tribunales en la República Dominicana. Son 258 sedes judiciales en distintos puntos del país donde hay jueces en algunos lugares donde no tienen una cantidad de casos que ameriten la cantidad de jueces que hay en un departamento judicial o en un distrito judicial. Entonces, todo esto hay que reformularlo. Nosotros tenemos una ley de organización judicial, va a cumplir 100 años, de 1927, esa ley de organización que judicial. Habían 20 provincias quizás. Exactamente, y las distancias eran enormes, porque para llegar de un lugar a otro, hacerlo en animales, eso se tomaba horas y no días. Entonces,
en estos momentos a lo mejor no tiene sentido tener tribunales tan cerca uno del otro. Son de los cambios que necesariamente tienen que llevarse a cabo acá en nuestro país. Javier, voy a volver un poquito atrás, Sí. porque a pesar de la opinión que diste sobre el sistema híbrido de la justicia, en términos de las audiencias y eso, me gustaría saber si es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana no lo conoce o no lo sabe porque ha sido el que más ha bombardeado el sistema judicial. Sí. O si por el contrario, por lo menos los últimos 2 meses o 3 meses, ha bajado un poquito, ha atenuado ese bombardeo. ¿Qué ha pasado? ¿Es que ellos no lo conocen o es que hay otro sentido o otros temas? Bueno, mira, por un lado... ¿Y si se ha construido un puente ahora? O sea, no, mira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia comenzó a construir puentes desde que comenzó este proceso de transformación en la justicia dominicana. Hubo diálogo con el presidente del Colegio de Abogados en junio del pasado año, incluso se le invitó, se le explicó todo lo que tiene que ver con la aplicación de la virtualidad en el sistema de justicia. Él estuvo de acuerdo, no sé, después, varios días después, cambió de opinión con relación a esto. En estos momentos estamos conversando con distintas seccionales del Colegio de Abogados en distintas provincias del país, porque hay que también señalar esto. No necesariamente todos los que integran el Colegio de Abogados piensan de la misma forma. Nosotros llevamos un proceso, por ejemplo, con la seccional de Santiago del Colegio de Abogados que se ha integrado a todos estos temas. Desde el Poder Judicial y la Escuela Nacional de las Judicaturas se tiene un programa que se denomina Yo me apunto a la virtualidad y han participado muchos abogados del Colegio de Abogados en distintos puntos del país. Es decir, de parte nuestra hay una gran apertura en primer lugar y claro, hay comprensión de las dificultades que esto provoca en una serie de abogados que a lo mejor no cuentan con los recursos tecnológicos para meterse, involucrarse y participar de manera activa en esta nueva modalidad de la justicia, porque reconocemos que en la República Dominicana hay problemas relacionados con todo el tema de la brecha digital, por ejemplo. Hay abogados, sobre todo los que quizás menos condiciones económicas tienen, que se le hace más difícil. Y nosotros reconocemos eso y por eso, por ejemplo, en distintos tribunales del país hemos creado espacios y oficinas para que los abogados puedan ir y puedan sus expedientes, se le escanea, lo puede cargar digitalmente en la plataforma, se le da ese tipo de acompañamiento, pero reconocemos que ciertamente es un reto que tenemos. Y tú me preguntas, nosotros comenzamos a usar estaba en planes, pero el plan era su implementación en 4 o 5 años. Se aceleró como se aceleró en todas las universidades, por ejemplo, ahora, y las escuelas que han tenido que implementar esa modalidad. Entonces uno se pregunta, y ahora cuando pase la pandemia todo volverá a ser como antes. Yo creo que el mundo, en ninguna de sus componentes, después de esta pandemia va a volver a ser como antes. Y eso pasa con la justicia en la República Dominicana, donde vamos a tener un sistema en el que vamos a tener que aprovechar la tecnología y los avances de la tecnología. Y hay que acompañar a la comunidad jurídica de nuestro país, sobre todo la que menores condiciones tiene, para que pueda prepararse y acompañar en este proceso y montarse en este autobús, por llamarlo de alguna manera, que ha comenzado a funcionar. Pero mientras tanto, mire, terminen de facilitarle las cosas a los abogados en las partes penales, en la parte penal, sí, que no es cómodo la virtualidad ahí. Sí, bueno, ahí nosotros, por ejemplo, estamos haciendo encuentros y grupos focales con los abogados de manera tal que podamos mejorar el sistema. Mira, una de las quejas que había mucho el año pasado, que ha existido, es el tema de la atención a las solicitudes. Solicitudes de expediente, muchas otras solicitudes que hay en materia judicial. Y ustedes pueden entrar a el portal serviciojudicial.gov.do
de la República Dominicana, el Servicio Judicial, y ahí pueden entrar y ver las estadísticas con relación a cómo se están atendiendo las solicitudes. Nosotros, el año pasado, cuando comenzó con el sistema, y 2 meses después, estábamos atendiendo el 40% de las solicitudes. Ya en septiembre habíamos alcanzado un 75-76%. Wow. Ya en noviembre habíamos avanzado casi un 80%. Hoy las solicitudes se están atendiendo en un 94%. Y eso se lo estoy diciendo ahora, pero pueden ir a las estadísticas del Servicio Judicial y ahí van a ver la atención a las solicitudes. O el tiempo de respuesta, que es verdad que al principio, por todas las dificultades, se estaba durando mucho tiempo, que ha ido bajando, todavía sigue siendo alto. El tiempo para responder a las solicitudes sigue siendo alto desde nuestro punto de vista, pero si lo comparamos con el año pasado hemos bajado significativamente y la idea es que el tiempo de respuesta sea horas, no días, semanas o meses como había pasado con algunas solicitudes. Interesante eso. Bien, vamos a la parte final de nuestro conversatorio en el día de hoy con el licenciado Javier Cabreja. Volvemos en breve. Muy bien. Javier Cabreja, en el Poder Judicial siempre es noticia lo que sucede y hasta lo que no sucede. Particularmente a mí me llamó mucho, pero mucho la atención el pasado año, pienso que en diciembre, si no me equivoco, alrededor del día 20 por ahí, una información que leí en un medio digital y después en otros medios, del sometimiento a la justicia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por parte de un miembro del Poder Judicial, en ese entonces era parte, ya no es parte, el doctor Leonardo Recio. Unas acusaciones, sí, Leonardo Recio Tineo, unas acusaciones de envergadura, prevaricación, desfalco, abuso de poder, coalición de funcionarios. Entonces, a raíz de ahí, en una ocasión estuvo un abogado presente acá y le tocamos el tema. Después vemos que él sale del Poder Judicial. No he tenido información como comunicador qué ha sucedido con esa instancia presentada en la Procuraduría General de la República en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, mira, precisamente el Consejo del Poder Judicial pidió a la Inspectoría General del Poder Judicial que investigara esas y otras denuncias que había hecho el magistrado Tineo Recio, que era en ese momento miembro del Consejo del Poder Judicial, representando a los jueces de paz y volvió ahora a ser juez de paz. Y volvió a hacerlo, y aprovecho para aclarar, no porque persecución o retaliación por esa denuncia que él hizo, como se intentó decir en alguna oportunidad por determinados grupos, sino porque ya cumplía su periodo, sus 5 años, y debió volver, y debe volver, y volvió a ser juez de paz. Ahora bien, nosotros vimos toda esa acusación y realmente, una por una, tú no le ves ningún tipo de prueba y ningún tipo de fundamentos en términos legales, en términos jurídicos, a las denuncias que hizo en esa ocasión el magistrado Tineo Recio. Y si eso está en el Ministerio Público, bueno, que el Ministerio Público investigue, pero en ese caso hay una situación que uno no termina de explicarse de por qué un magistrado que participó de todas las decisiones que el Consejo del Poder Judicial tomó y que él denuncia como fraudulente, él fue partícipe con su voto. Y tú no vas a encontrar, por ejemplo, si tú me dices que hay una de esas decisiones, no sé, de compra de algo, una decisión, él criticó el hecho de que
recursos del registro inmobiliario, 700 millones, se implementaran en proyectos del Poder Judicial en términos general, cuestión que es legal y absolutamente normal, pero él participó de esa decisión y después la denuncia como una decisión fraudulenta. Es decir, que detrás de ese tipo de Pero no se le ha dado curso en el Ministerio Público a... No le sabría decir, ahí habría que preguntarle al Ministerio Público qué ha pasado con ese tipo de denuncias. Pero por lo que hemos visto y estudiado, no hay una sola de las acusaciones que tengan algún tipo de fundamento. Javier, podría ser un poquito difícil la respuesta o responder lo que voy a preguntar. ¿Persecución política o una actitud de la sociedad dominicana a través del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, abordar el tema de la corrupción en el estamento militar o en una parte o en una persona, y el tema político, la corrupción desbordada, descarrilada en la República Dominicana? Sí. ¿Qué opinión tiene? Bueno, tú sabes que el tema de la corrupción y de enfrentar la corrupción en la República Dominicana ha sido una demanda histórica en el país. Y la corrupción ha sido una de las principales retrancas que ha tenido el sistema político y el Estado dominicano. Y tiene mucho que ver con la situación de precariedad que vive una gran parte de la población. Y una de las cosas que ha pasado en la República Dominicana es lamentablemente el sistema de impunidad en el que históricamente hemos vivido. Y un ministerio público que esté investigando los casos de corrupción, es importante que lo haga y que pueda atender a ese requerimiento que la sociedad dominicana tiene. Ahora bien, es importante también que esto se haga apegado al debido proceso y levantando la documentación, las evidencias y las pruebas necesarias, de manera que a la justicia lleguen casos bien fundamentados. Y esto te lo digo porque muchas veces se comienzan a investigar casos que no son bien documentados, se caen en la justicia porque la responsabilidad que tiene un juez es la de impartir justicia apegado a la Constitución y apegado a las leyes, independientemente de la presión popular que pueda haber sobre un caso. Algunas veces influye y surte efecto en contra o a favor del acusado. Y se puede hacer, que es lo que pasa en lo que ha pasado en sistemas donde el populismo judicial pues determina, ¿no? Y por eso ustedes ven decisiones de los jueces que lo hacen apegado a lo que está establecido en las leyes, que no son populares, pero el juez no puede decidir en otra dirección, por más deseo que tenga la ciudadanía de que se condene o se someta o se decida a un fallo en contra de una persona que ha estado vinculada a casos de corrupción. El juez lo que tiene que ver las pruebas, las evidencias y cumplir con el debido proceso. En estos momentos estamos ante la reformulación del Código Penal. Nuevo Código Penal, para mí no es totalmente nuevo lo que sería la reformulación, pero bueno, una modificación significativa. Ustedes, como Poder Judicial, ¿han previsto capacitar a sus jueces con lo que les viene? Porque ahí está, por ejemplo, el cúmulo de penas. Así Eso es. son figuras muy delicadas, claro, para ponerse en práctica de hoy para mañana. Además, claro, habría que ver cuándo se pone en vigencia el nuevo Código Penal. Habría que cuándo se aprueba, porque todavía como que le quedan varias fases. Incluso la Cámara de Diputados vimos que lo mandó de nuevo a comisión para ser estudiado y analizado. Es posible que se lleve su tiempo, pero obviamente, Gregory, cualquier marco legal nuevo y sobre todo el Código Penal va a implicar un proceso de capacitación, de educación que la Escuela Nacional de la Judicatura estará llevando a cabo en el Poder Judicial de la República Dominicana para adaptarlo a las nuevas herramientas que llegan, adaptar a los jueces a esta nueva herramienta legal. Javier, en un segundo, porque ya prácticamente terminamos, soplan vientos muy peligrosos en América Latina. Nayib Bukele se llevó la Suprema Corte de Justicia y amenaza a otro estamento del poder político y el propio Poder Judicial. Sí. ¿Cómo lo ve cómo lo ve la República Dominicana y cómo lo ve justamente
el Poder Judicial de la República Dominicana? Yo creo que Nayib Bukele, lo que pasó en El Salvador, es un ejemplo de lo que no se puede hacer para que se pueda preservar la democracia en cualquier país. Es una decisión que ha sido condenada por la OEA, ha sido condenada por muchos gobiernos a nivel de la región y obviamente en la República Dominicana queda ese mirarnos en ese espejo para evitar una práctica política, una conducta política que intente atentar contra cualquier poder del Estado y mucho menos contra el Poder Judicial. ¿Fue ilegal esa decisión? Totalmente ilegal, totalmente ilegal. Ya. Bien, Javier Cabreja, muchísimas gracias por estar en la hora 22. Nos hemos acercado al Poder Judicial y qué bueno que está Javier en ese lugar, porque verdaderamente los jueces hasta ahora hablaban y hablan por sentencia. Ahora hablan en la hora 22 a través de Javier. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, señores, mañana tendremos otra entrega más de este acostumbrado programa. Hasta entonces.